¿Sabías que la fundación de la Iglesia Católica podría no ser exactamente como te la enseñaron? Quizás siempre te dijeron que comenzó con un hombre llamado Pedro, el apóstol de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que la historia real es mucho más profunda y, en algunos aspectos, incluso contradictoria? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu comprensión de la religión, sino también de la historia misma. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte para no perder ningún detalle de este análisis revelador. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica se ha presentado como la institución que Jesús mismo estableció a través de Pedro. Pero surge una pregunta clave: ¿quién decidió que Pedro debía ser el líder de la Iglesia? ¿Fue Jesús directamente quien le confirió esta autoridad, o fue una decisión tomada por sus seguidores con el paso del tiempo? Imagina esta escena: un grupo de hombres perseguidos, obligados a reunirse en secreto, tratando de organizarse en medio del caos y la opresión. Son ellos los que sientan las bases de lo que eventualmente se convertiría en una de las instituciones más poderosas de la historia de la humanidad. ¿Realmente crees que todo esto surgió de un solo momento o de una única persona? La verdad detrás de este origen podría sorprenderte más de lo que imaginas. Detente a reflexionar por un instante. La Iglesia Católica, que hoy cuenta con más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo, no comenzó con templos majestuosos ni con papas revestidos de oro y autoridad. Nació en un escenario de represión, violencia y persecución. La Roma del siglo I era un hervidero de poderes políticos, cultos paganos y una constante amenaza para cualquier movimiento que se considerara subversivo. Los seguidores de Cristo no solo luchaban por su fe, sino por su mera supervivencia en un mundo que los veía como enemigos del orden establecido. Entonces, ¿cómo pasaron de ser un grupo marginado a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Un milagro divino? ¿O, por el contrario, se trató de una estrategia meticulosamente planeada que supo adaptarse a los cambios políticos y aprovechar el momento adecuado? Déjame revelarte algo que probablemente nunca te contaron. La Iglesia Católica no surgió de la noche a la mañana, ni fue el resultado de un mandato divino directo. Más bien, fue el producto de un largo proceso de evolución, marcado por decisiones humanas, disputas teológicas y maniobras políticas. Desde sus primeras reuniones clandestinas hasta los grandes concilios que definieron su doctrina, cada paso estuvo marcado por intensos debates y, en ocasiones, por decisiones que podrían haber estado en conflicto con las enseñanzas originales de Jesús. ¿Qué motivó realmente a estos hombres? ¿Era pura fe, o también había una fuerte ambición de poder y control? Esa es la pregunta que exploraremos a fondo. Tomemos como ejemplo al apóstol Pedro. Se le considera el primer papa, la piedra sobre la cual supuestamente Jesús edificó su iglesia. Pero, ¿acaso Pedro tenía la intención de establecer una institución organizada con jerarquías y normas estrictas? En los Evangelios, Jesús pronuncia las famosas palabras: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Pero, ¿realmente quiso decir que Pedro debía ser la cabeza de una iglesia estructurada, con sucesores y autoridad centralizada? Es importante destacar que la palabra iglesia en aquel contexto no tenía el mismo significado que hoy. ¿Se refería Jesús a un edificio, a una organización con reglas y dogmas, o simplemente a una comunidad de creyentes? A lo largo de los siglos, esta frase ha sido interpretada de muchas maneras, dando lugar a divisiones, disputas y hasta conflictos entre diferentes corrientes del cristianismo. Aquí hay un detalle impactante: la Biblia nunca menciona explícitamente una iglesia católica. De hecho, el término católico, que significa universal, no apareció sino hasta años después de la muerte de los apóstoles. Fue Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107 después de Cristo, quien usó por primera vez esta palabra para describir la comunidad cristiana. Si los apóstoles originales nunca usaron este término, ¿quién decidió que la iglesia debía llamarse así? ¿Y cuál era el propósito detrás de esta decisión? Para comprenderlo, debemos retroceder en el tiempo y analizar los primeros siglos del cristianismo. Imagina un movimiento revolucionario liderado por pescadores, recaudadores de impuestos y marginados.
que se atrevieron a desafiar las creencias religiosas y políticas de su tiempo. Para estos primeros cristianos, seguir a Jesús significaba arriesgarlo todo, su estabilidad, su seguridad y, en muchos casos, su vida. Las normas religiosas de la época eran inflexibles y la persecución fue brutal. Los cristianos eran ejecutados en los coliseos romanos, considerados herejes y enemigos del Estado. ¿Cómo pasó este grupo marginado de ser cazado y despreciado a obtener el favor de los emperadores y convertirse en la religión dominante del mundo occidental? Aquí entra en escena un personaje clave, Constantino el Grande. Su conversión al cristianismo en el siglo IV marcó un punto de inflexión en la historia. Pero no te dejes engañar, no fue un simple acto de fe. Constantino era un estratega, un gobernante que entendía el poder de la religión como una herramienta para unificar un imperio fracturado. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, un decreto que legalizó el cristianismo y puso fin a las brutales persecuciones que habían azotado a los seguidores de Jesús durante siglos. Este fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia, pero ¿realmente fue un acto motivado únicamente por la fe? ¿O fue, en realidad, una jugada estratégica de un líder astuto que supo aprovechar el creciente poder del cristianismo para consolidar su propio dominio sobre el Imperio Romano? Es fundamental entender que Constantino no solo toleró el cristianismo, él lo moldeó. Su influencia no solo protegió a los cristianos, sino que también transformó su fe en una herramienta política. Bajo su supervisión, en el año 325, se llevó a cabo el famoso Concilio de Nicea, un evento que marcaría el inicio de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. En ese concilio, los líderes cristianos debatieron cuestiones fundamentales. ¿Era Jesús completamente divino, completamente humano o una combinación de ambos? ¿Cuál era la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Estas discusiones no solo definieron la teología cristiana, sino que también sentaron las bases de una institución que, con el tiempo, se convertiría en una de las más influyentes del mundo. Sin embargo, no te equivoques, este proceso no fue limpio ni pacífico. Hubo disputas internas, traiciones e incluso violencia. Aquellos cristianos que no aceptaban las decisiones de los concilios eran perseguidos y, en algunos casos, condenados al exilio o la muerte. Es irónico, ¿no? Los mismos seguidores de Cristo, que una vez fueron víctimas de la persecución romana, comenzaron a perseguirse entre sí por diferencias doctrinales. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cuánto de lo que hoy consideramos católico realmente proviene de las enseñanzas originales de Jesús, y cuánto fue moldeado por decisiones políticas y humanas a lo largo de los siglos? La historia de la Iglesia es una historia de poder, de luchas por la autoridad y de interpretaciones que, en muchos casos, fueron dictadas más por intereses terrenales que por la espiritualidad pura. No se trata de una crítica, sino de una invitación a reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos dogmas son como son? ¿O por qué algunos libros fueron incluidos en la Biblia mientras que otros fueron descartados y olvidados? Las respuestas a estas preguntas pueden ser más sorprendentes de lo que imaginas, y esto no es todo. La historia de la Iglesia es mucho más profunda y llena de secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Lo que viene a continuación nos llevará aún más lejos en el pasado, explorando los misterios y desafíos que definieron los primeros siglos del cristianismo. Por ejemplo, ¿sabías que hubo textos clave del cristianismo primitivo que estuvieron a punto de perderse para siempre? Antes de que la Biblia fuera compilada en su forma actual, existían decenas de evangelios, cartas y relatos que competían por definir la fe cristiana. Ahora, imagina a líderes cristianos de distintas regiones del Imperio Romano, cada uno con sus propias tradiciones e interpretaciones, reunidos en concilios para decidir qué escritos serían considerados la palabra de Dios y cuáles serían descartados o incluso prohibidos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué criterios utilizaron para tomar decisiones de tal magnitud? La respuesta no es tan simple como podríamos pensar. Fue un proceso tanto político como teológico, una batalla ideológica que determinó qué versión de la fe sobreviviría. Y aquí hay otro dato asombroso. Existieron cristianos que creían en un Dios completamente distinto al que conocemos hoy.
grupos como los gnósticos tenían una visión radicalmente diferente de la fe. Para ellos, la clave para conectar con lo divino no era la fe ciega, sino un conocimiento secreto y profundo. Algunos incluso afirmaban que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios, sino una entidad inferior y tiránica, diferente del Padre amoroso del que hablaba Jesús. Si estas ideas hubieran prevalecido, el cristianismo sería completamente distinto al que conocemos. De hecho, el Concilio de Nicea no solo buscó definir quién era Jesús, sino también silenciar a aquellos que sostenían creencias diferentes. Muchos de sus textos fueron destruidos deliberadamente y sus seguidores perseguidos como herejes. No fue sino hasta 1945 que algunos de estos textos reaparecieron, con el increíble hallazgo de los evangelios gnósticos en Nag Hammadi. Estos manuscritos ofrecen una perspectiva completamente diferente de los primeros años del cristianismo, un tiempo en el que la diversidad de pensamiento era la norma en lugar de la excepción. Entonces, ¿qué ocurrió para que esa diversidad fuera eliminada? ¿Por qué se impuso una única visión sobre todas las demás? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene esto para la fe que millones de personas siguen hoy en día? Lo que descubriremos en los próximos episodios revelará verdades ocultas a plena vista. Si quieres seguir explorando esta fascinante historia y desentrañar los secretos mejor guardados del cristianismo primitivo, asegúrate de suscribirte ahora mismo. No querrás perderte lo que viene a continuación. Hablemos sobre Pedro y su supuesta primacía en la Iglesia. Aunque la tradición católica sostiene que fue el primer papa, la evidencia histórica es mucho más ambigua. En el libro de los Hechos, Pedro desempeña un papel importante, pero nunca se describe como el líder absoluto. De hecho, en el Concilio de Jerusalén, un evento clave en los primeros días del cristianismo, parece que Santiago, el hermano de Jesús, ocupó una posición más prominente. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que Pedro fue la roca sobre la cual se fundó la Iglesia? Aquí es donde entra en juego una mezcla de interpretación teológica y construcción institucional. ¿Puedes imaginar que uno de los pilares de la Iglesia podría estar basado más en la tradición que en una evidencia histórica directa? Este es un aspecto que debe ser profundamente reflexionado, ya que las decisiones que tomaron los primeros líderes de la Iglesia sentaron las bases de lo que conocemos hoy, pero las motivaciones detrás de ellas pueden no ser tan simples como parecen. Otro aspecto intrigante es el papel de Roma. ¿Por qué se convirtió Roma en el centro del cristianismo cuando Jesús vivió y murió en Jerusalén? La respuesta está profundamente enraizada en la política imperial romana. Roma no solo era la capital del imperio, sino también un símbolo del poder universal. Al establecer su base allí, la Iglesia Católica no solo buscaba autoridad espiritual, sino también legitimidad política. Esta mezcla de lo sagrado y lo político fue fundamental para el ascenso de la Iglesia a la prominencia en el mundo occidental. Esto explica por qué los primeros papas trabajaron arduamente para consolidar su poder en la ciudad y extender su influencia a otras regiones. Sin embargo, el camino no fue sencillo. El desarrollo de la Iglesia Católica estuvo lleno de conflictos internos. ¿Sabías que hubo momentos en los que hasta 3 personas diferentes reclamaban ser el Papa legítimo al mismo tiempo? Estos episodios, conocidos como el Cisma de Occidente o la crisis de los 3 papas, son un recordatorio de que la Iglesia, aunque divina en sus ideales, siempre ha estado compuesta por seres humanos con ambiciones y debilidades. ¿Cómo reconciliaron estas luchas de poder con el mensaje de humildad y servicio que predicaba Jesús? Esta es una pregunta que continúa generando debate en la actualidad. Finalmente, considera el impacto de la conversión de Constantino al cristianismo. Aunque adoptó oficialmente la fe, mantuvo prácticas paganas hasta el final de su vida. Incluso fue bautizado en su lecho de muerte, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si su conversión fue genuina o simplemente un acto político. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que un estratega como Constantino adoptaría el cristianismo puramente por fe, o lo utilizó como una herramienta para unificar un imperio dividido? Lo que está claro es que gracias a él, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a una religión favorecida, lo que cambió para siempre el curso de la historia. Ahora volvamos a una pregunta clave: ¿quién realmente creó la Iglesia Católica?
Si bien Pedro y los apóstoles sentaron las bases, fueron los concilios, emperadores y líderes de generaciones posteriores quienes la moldearon. Fue un proceso largo, lleno de decisiones difíciles, compromisos políticos y luchas internas. Pero esto no disminuye la grandeza de lo que lograron. La Iglesia Católica, con todos sus defectos y contradicciones, ha moldeado la historia, la cultura y la espiritualidad de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Finalmente, quiero dejarte con una reflexión. La Iglesia Católica tal y como la conocemos hoy no es solo el producto de un momento o de una sola persona, sino el resultado de siglos de evolución, lucha y fe. Nos recuerda que incluso las instituciones más grandes y poderosas tienen sus raíces en los sueños, dudas y decisiones de seres humanos como tú y como yo. ¿Qué opinas tú? Ahora que sabes todo esto, ¿crees que la Iglesia es más divina, más humana, o una mezcla perfecta de ambas? Si te ha interesado este video, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo episodio.